Está con nosotros, como siempre, cada semana Osvaldo Islas. Hola, amigos. Y bueno, tenemos invitados especiales. Mauricio Montes de Oca, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Juan Omar Fierro. Y sí, Osvaldo. Gracias. Y Riverino Rueda. Gracias, presidente. El tema de hoy es guerrillas. Las guerrillas oprimidas y reprimidas como un mecanismo de Estado. Vamos a develar si esto existe y si existe, de qué manera se aplica. Entonces, bueno, pues iniciamos. Uno de los principales movimientos sociales que aparecen en México siempre han sido las guerrillas, me parece, y desde la creación del EZLN me parece que desde ahí cobró poder las guerrillas en México, ¿no? ¿Les parece si comenzamos andando cómo surgen o por qué surgen realmente las guerrillas en México? ¿Alguno de ustedes quisiera tomar la palabra primero? Bueno, creo que es mucho más viejo que el EZLN, más bien... Los movimientos guerrilleros en México son más bien en la década de los 70s. Okay. Surgen a raíz pues, de que hay una efervescencia política y también en respuesta a la cerrazón de los espacios democráticos, si así podríamos llamarlo, que en ese entonces existían, tras la represión de los estudiantes de 1968, que era un movimiento pues, democrático, tras el conazo de 1971, el 10 de junio, que justamente son dos movimientos estudiantiles que fueron reprimidos brutalmente por el gobierno en turno, por el PRI. También habían sido ya reprimidos los movimientos sindicalistas, de los ferrocarrileros, de los médicos. Entonces, como que no había otra opción, o sentían los jóvenes de ese momento que no había otra opción que levantarse en armas contra el Estado. Y bueno, surgen diversos movimientos guerrilleros, pero el más fuerte es la Liga Comunista 23 de septiembre, que va agrupando a escisiones o movimientos que fueron surgiendo a nivel local, entre ellos el que llaman Los Procesos, que es de Monterrey, y Los Enfermos, que es de Sinaloa, y que son grupos que además se inspiraban en el triunfo de la Revolución Cubana, que pues estaba reciente, ¿no? 1959. Entonces, para ellos se abría esa posibilidad ante la imposibilidad de avanzar, digamos, en un entorno democrático en nuestro país, pero aparte, pues ideológicamente ellos querían pues, instalar un sistema socialista en un México capitalista, pero bueno, el Estado mexicano pues tenía toda la fuerza para aplastarlos y poco a poco los fue aplastando. Ahí creo que uno de los temas que pone siempre sobre la mesa a las guerrillas es el uso de armas. La gente cuestiona principalmente el uso de armas en las guerrillas. Mi pregunta sería, Mauricio, ¿por qué una guerrilla utiliza armas? Yo pienso que primero, antes que volver a la pregunta, habría que hacer una diferenciación conceptual que es la guerrilla urbana y la guerrilla rural. Digamos, la guerrilla rural está más enfocada, o al menos en México está más enfocada a operar desde la sierra, a utilizar la geografía del lugar para poderse esconder, para poder emboscar, para poder incluso llegar a cometer secuestros de corte político, como sucedió con Luis de Cabañas. Y por otro lado está la guerrilla urbana, ¿no? La guerrilla que utiliza más bien tácticas de sabotaje al Estado para intentar conseguir ciertos objetivos, y que finalmente el EZLN fue un heredero de ambas guerrillas, las vertientes, tanto la urbana como la rural. Yo pienso que el uso de armas tiene que ver con un uso político de la violencia, ¿no? Digamos, recordemos, por ejemplo, todos los secuestros, los asaltos a los bancos, que vistos desde un contexto simplista parecería eso, simplemente un secuestro, un asalto, y sin embargo la guerrilla siempre trató de reivindicar que este tipo de robos a los bancos era más bien una expropiación para continuar con el movimiento, que por ejemplo, el secuestro del cónsul estadounidense en Guadalajara se cometió con armas, se cometió con la violencia, y se cometió con el fin de que fueran liberados una serie de prisioneros que ellos consideraban prisioneros políticos de la Liga y finalmente dejados libres en Cuba. Y bueno, concentrémonos un poco en la guerrilla que se da en la sierra, que se da de los movimientos principalmente rurales indígenas, ¿no? Porque hay que decirlo, casi todos, sino que todos se asumen así a ellos o se nombran como indígenas de diferentes etnias, ¿no? ¿Por qué en el campo
se tomarían las armas. Quiero que desmenucemos por qué un movimiento indígena tomaría armas como respuesta al Estado. Rivelino. Bueno, también para tener un poco de contexto, y precisamente que fue una guerrilla rural, dando un poco de historia, se ubica, tiene una fecha específica, el surgimiento de las guerrillas en México, que es el 23 de septiembre del 65, con el asalto al cuartel Madera, por un grupo guerrillero, grupo popular guerrillero, comandado por Arturo Gamiz y Pablo Gómez, el diputado de Morena, Pablo, que falleció en ese asalto. Es la fecha específica del surgimiento de la nueva guerrilla, pero hay un hecho antes de este levantamiento, que este asalto al cuartel Madera se enmarca dentro de la Guerra Fría, ¿no? Del reciente triunfo también de la Revolución Cubana en el 59, con estas grandes figuras como Che Guevara, como Fidel Castro, que inspiraron a muchos jóvenes, no solo de México, sino de toda América Latina, para formar grupos guerrilleros. Pero también existe un hecho posterior al 65, al asalto del cuartel Madera, que fue el movimiento jaramillista, que es toda una herencia del zapatismo que fue fortalecida con el general Lázaro Cárdenas como presidente, de luchas agrarias, de luchas campesinas, de apoyo al campo, de los ideales de Zapata, y que al final las ven traicionadas. Rubén Jaramillo, que era el líder de este movimiento en Morelos, ven traicionadas estas causas, y de hecho utiliza la palabra: vamos a desenterrar las armas porque nos han traicionado. Esto se da con Manuel Ávila Camacho, y él es brutalmente asesinado con su familia. Hay un episodio en el libro El Nuevo Tiempo Mexicano, de Carlos Fuentes, narra cómo se da este brutal asesinato, cómo son perseguidos como animales en la Sierra Morelense, y la esposa embarazada y los hijos menores de edad y los hijos grandes, como los cazan, los ejércitos mexicanos los cazan y los asesinan, ¿no? A toda la familia. Porque también utilizaban tácticas guerrilleras, ¿no? Este grupo, el movimiento jaramillista. Ya después, ya en forma, se da lo del asalto al cuartel Madera, y ya después se vienen estos movimientos sociales que son reprimidos, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de médicos, y las brutales represiones que se dan en el 68-71. Esto contribuye más. ¿Por qué surge? Pues por esto, ¿no? Ven todos los caminos cerrados, y más con un hermetismo y con un partido único, esto que no permitía el menor resquicio para la democracia. Y tiene que ver mucho con esto, con la cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Se empezaba a formar la toma del poder y la formación de estados comunistas, ¿no? Aquí también el Partido Comunista Mexicano también tuvo un papel ahí ambivalente, porque sí apoyó algunas guerrillas y de plano otras sí tomó distancia, ¿no? Y bueno, la verdad que comentabas, en la Liga Comunista 23 de septiembre, yo lo ubico más como una guerrilla urbana, ¿no? Y lo que es el Partido de los Pobres y la Brigada de Ajusticiamiento en Guerrero, pues más bien sí es como que más rural, más campesina, ¿no? Más, porque también fueron casados, la guerrilla de Lucio Cabañas y la de Genaro Vázquez, ¿no? Que viene... Y ambos también, exalumnos de Ayotzinapa, que también es todo un tema, ¿no? Que ayer vivimos, ayer y hoy, ¿no? Porque también fue 26, 27, a lo largo del día de hoy también se dio todo esto hace 5 años. Pero sí, más o menos para darle este contexto. Y surge pues por las grandes carencias, por las grandes necesidades que tiene. La última experiencia pues la vimos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y sobre todo hay un comunicado muy famoso del STLN, que es de que vamos a pedir perdón, que nos van a perdonar, y ahí expone todo lo que la esclavitud que permanece, que existe en el país, y que continúa no por el levantamiento de este grupo armado. Las cosas cambiaron, sí ha habido ciertos cambios dentro del Estado y dentro también de la democracia. Claro que el STLN contribuyó, y claro que las guerrillas de los 70 contribuyeron mucho para una reforma en el 77, la LOPE, que permite la participación de partidos de izquierda, y claro que la guerrilla zapatista contribuyó para acelerar el proceso, la reforma del 96, ¿no?
que al final da el cambio en el 97 en el Congreso y en el 2000 en la presidencia de la República. Ahora, Pris señalaba como la legitimidad de las armas, pero ¿qué te indica que haya armas en los grupos de guerrilleros? O sea, ¿cuál es el significado y el peso de que tengan armas estas organizaciones? Pues bueno, casos que están dispuestos a una salida violenta porque ellos ven en la violencia un tipo de acción política, ¿no? Y creo que se enmarcaba justo en este, como decía Rivellino, en este marco de la Guerra Fría. Ahora las guerrillas son poco menos que comprendidas porque ya hay una Guerra Fría y la posibilidad de instaurar un régimen alterno es muy poco probable. Por ejemplo, justamente en los 70s, este grupo de los enfermos de Sinaloa, que son mayoritariamente estudiantes, mayoritariamente profesionistas, uno de sus debates principales es ¿por qué agarrar las armas o por qué no buscar, digamos, una opción democrática, ¿no? Y pues, su conclusión es que si de veras quieres cambiar el régimen, pues lo tienes que derrocar. O sea, me parece que las guerrillas en su fundamento y en su origen y en los 70s y en el contexto en el que estaban, pues estaba plenamente justificado el uso de las armas. Ahora que se les quiere dar una lectura diferente de que fueron violentos, bueno, fueron violentos ante una respuesta violenta del Estado. No les dieron ninguna oportunidad de... Pues no había ninguna oportunidad de que los partidos, digamos, comunistas o socialistas compitieran en un régimen que además estaba alineado con los Estados Unidos en la contención del comunismo, ¿no? O sea, México estaba también en medio de esa guerra entre Occidente y el bloque soviético para el avance o no del bloque socialista. México no tenía ninguna esperanza realmente, yo creo, con Estados Unidos a un lado, no lo hubiera permitido de ninguna manera, pero eso no quiere decir que ahorita que lo vemos nosotros, digamos de manera muy clara, no quiere decir que en ese contexto de efervescencia social, política, revolucionaria, pues estuviera tan claro en los 60s y en los 70s. Vamos a aterrizar un poco esta parte. Estamos hablando, ya dimos un contexto histórico que podría explicar el eje central de esta discusión. ¿Hay un mecanismo, existe un mecanismo de Estado que oprime y reprima a los movimientos guerrilleros, tanto urbanos como rurales? Hablan de los 70s, tenemos un gobierno priista, ¿no? Que es autoritario, que es corporativo y que empieza a abrir válvulas también de escape para frenar ese desencanto aparente de estas guerrillas, ¿no? Entonces tenemos políticas de asimilación, de integración, etnodesarrollistas o de participación que no responden realmente a las necesidades, ojo, creadas por el mismo Estado, ante las carencias generadas por el mismo Estado de las comunidades o de los grupos, en este caso urbanos, ¿no? Estoy hablando en cuanto a las políticas de asimilación y de etnodesarrollistas, son más a las guerrillas rurales que a las urbanas, depende del tipo de desarrollo urbano. Y no sé, pienso, en el 97 se da este movimiento nacional indígena que contrata como agente de comunidades bilingües y la idea era generar una representatividad y una fractura dentro de los movimientos guerrilleros para una aculturación, ¿no? O sea, se ha dicho que el objetivo de estos actores políticos asimilados por el Estado era una aculturación de los pueblos para integrarlos a una cultura nacional. ¿De qué manera, Mauricio, podemos explicar cuál es la organización y la orientación actual de los movimientos sociales? Yo pienso que me gustaría aportar un poco en torno a esa aculturación. Uh-huh. Así como las guerrillas se inscriben en el contexto de la Guerra Fría, también las maneras de combatirlas se inscriben en el mismo contexto. Basta recordar que la Dirección Federal de Seguridad, que es, digamos, el brazo más oscuro de gobernación, en el que no solo se realiza espionaje, sino se realizan acciones de contrainsurgencia, se crea precisamente en 1947, exactamente en el mismo año que se crea la CIA, para un propósito similar. Y dentro de estos mismos mecanismos que se utilizan para la represión y el espionaje político de los opositores, existió también en Estados Unidos lo que se llama el Instituto Lingüístico de Verano, que hay registros, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? De ello, he consultado con algunos
algunos integrantes del movimiento hippie que vinieron acá y ahora viven en Tepoztlán después de muchos años de recorrer el país, y muchos de ellos han contado cómo les tocó ver que, que los profesores del Instituto Lingüístico de Verano, además de intentar traducir la Biblia a las lenguas indígenas de Oaxaca, tenían armas resguardadas dentro de las aulas, mapas del lugar, ¿no? Entonces pienso que si existe tanto como existe un contexto en el que se escriben las guerrillas, como uno en el que se escribe la manera de tratar de contenerlas. ¿Cuál sería entonces la organización y la orientación de los movimientos actuales? Porque estamos pensando en la historia, ¿no? Nos estamos agarrando de procesos históricos que son importantísimos, pero que han configurado a un movimiento guerrillero, a movimientos guerrilleros actuales de una forma particular. ¿Cuál sería esa configuración? Yo pienso que había un debilitamiento, ¿no? Digamos, después del ZLN hubo una serie de actores, ¿no? El EPR, las FARC, que si ustedes revisan, por ejemplo, los documentos desclasificados por el CISEN en 2014, hay mucha información acerca de estas células guerrilleras que, digamos, tenían menos impacto que lo que tuvo el ZLN, y lo que se ve es que una vez que pasan los atentados de las explosiones de Pemex, básicamente le deja de prestar atención el CISEN en este caso, ¿no? Yo no tengo la respuesta a lo que me preguntas, pero sí pienso que hay un debilitamiento que, si bien disminuyó en su fuerza en tanto violencia como acción política, se transformó en algo completamente distinto, que es, por ejemplo, los grupos ahora que apoyan al Consejo Nacional Indígena, los grupos que apoyaron incluso la candidatura de Marichuy. Pienso que ahí está la respuesta de los buscamos. ¿Cuál sería la configuración? Yo veo, por ejemplo, en el caso del ERPI, del EPR, de las FARC, sí veo más bien como una estrategia, y de hecho lo plantearon ellos desde el surgimiento, ¿no? Que fue el siguiente año del asesinato de Aguas Blancas, el 28 de junio de 96, ¿no? Bueno, surgen, y su estrategia es la guerra popular prolongada, que es una estrategia maoísta, que es una lucha por mucho tiempo, sobre todo de contención. Por ahí puede darse una sorpresa. Si es pues digamos que no es la guerrilla romántica como es el ZLN, ¿no? Como surgió, ¿no? Por todo el discurso que lo conocimos tras su surgimiento en el 94. Sí es como una guerrilla con más lenguaje militar, como que más bélico, ¿no? Y yo veo en el ZLN como que más la teoría foquista del Che, ¿no? Que es crear las condiciones para generar el cambio. Digo, estaba completamente rebasado la primera declaración de la Selva Lacandona, que fue como con la que ellos lanzan la declaración de guerra, que de hecho tenían pensado venir a la capital, ¿no? a tomar el poder, pero no, eso está completamente rebasado, ¿no? La lucha armada en este momento, por ejemplo, de estas organizaciones guerrilleras que, digamos, pensamos activo, pues el EPR ya no vemos, ni siquiera pues sacaban un periódico que se llama El Insurgente, que ya no distribuyen, pero sí el ZLN sí tiene movimiento, no en acción armada, sí en comunicados, en estrategias, con esto de que se declaran alerta máxima por los megaproyectos en el sureste, todo esto, que también por ahí puede haber una chispa de descontento, ¿no? Y digo, el ZLN no se ha desarmado, no ha dejado las armas, ahí están. En cualquier momento puede surgir pues alguna situación que digamos, como Jaramillo, vamos a desenterrar las armas, sí. y vamos a seguir la lucha, ¿no? por la vía armada. Como decía Juan Omar, ya no estamos en el contexto de la Guerra Fría, pues ahora se lucha sobre todo por el despojo de tierras. Son luchas más bien territoriales por la defensa de los territorios, por la defensa del agua, por la defensa de la tierra, del subsuelo, de las minas, entonces ya no está enmarcado en la guerra por la toma del poder, ¿no? Ya es más bien como que más locales, son más conflictos, problemas muy locales y de situaciones inmediatas, y sobre todo que es de problemas comunitarios, de tierra, de agua, de minas,
Ahí hablaríamos de varias configuraciones, yo detecto 3, ¿no? O sea, está la configuración de la autodeterminación que no atiende a una estructura Estado-Nación. Está la configuración de las guerrillas que pedían en su momento y que algunas, bueno, por ejemplo el EZLN todavía en algunos puntos lo pide, que es una autodeterminación constitucionalizada. Y la otra sería una constitucionalización de la autodeterminación local, ¿no? Entonces, aquí creo que sería importante, a ver, Juan Omar, que nos aclararas cuál es la diferencia entre una guerrilla y entre una autodefensa. Porque bueno, ahora se habla mucho de autodefensas y un poco el discurso, ya no oigo hablar tanto, incluso en medios de comunicación, de guerrillas. Ahora estamos hablando de autodefensas. ¿Cuál es la figura de la autodefensa? Amigos, ¿les parece si esa pregunta la Siguiente responden bloque, en perdón, el hablo segundo mucho. bloque? Y regresamos a Big Bang México.